hidrostática. Bueno, cuando nosotros tenemos un líquido en un recipiente, se genera cierta presión sobre las paredes del recipiente. Es la presión que hace, por ejemplo, que a veces una presa se desborde si no está hecha con materiales muy resistentes. Bueno, eso pasa cuando tenemos líquido en un recipiente. También, si nosotros sumergimos un objeto en un líquido, el objeto va a experimentar presión desde todas las direcciones, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los buzos cuando se sumergen en el agua. Siempre hay un límite al cual pues, el ser humano ya no se puede sumergir más, porque la presión ya es demasiada, ¿no? También en los aparatos electrónicos que son resistentes al agua siempre especifican que son resistentes hasta cierta profundidad, por lo mismo, porque a mayores profundidades la presión es mayor y ya los materiales tal vez no resistan. Entonces, bueno, si se genera una presión, como ustedes recuerdan, presión está definida como fuerza entre área. Entonces, si se genera una presión, tiene que haber una fuerza implicada ahí, ¿cierto? Entonces, esa fuerza es la que nosotros la llamamos fuerza hidrostática. Esta fuerza se debe a dos causas principales. Una es el movimiento de las moléculas dentro del fluido. Esto significa que a mayor temperatura habrá mayor movimiento de moléculas y la presión va a ser mayor. Bueno, aquí me estoy adelantando un poco con el tema de temperatura que vamos a ver hasta el tercer parcial. Pero bueno, adelantándoles un poco, la temperatura en sí, el significado molecular es que es una medida de la energía cinética de las moléculas. Es decir, un cuerpo con mayor temperatura significa que sus moléculas tienen mayor movimiento y hay más choques entre ellas. Y bueno, ese movimiento lo describimos como una energía cinética. Entonces, aquí a mayor temperatura habrá mayor movimiento y eso va a generar mayor presión contra las paredes. Va a haber más cantidad de golpes por parte de las moléculas contra las paredes del recipiente. Es lo que pasa, por ejemplo, no sé si por ejemplo, hacemos un hoyito en una lata de refresco, pues sí va a salir con algo de presión, ¿no? Pero si antes de hacer ese hoyito calentamos mucho el refresco, va a salir con muchísima presión. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de algo que pasaría debido a ese efecto de la temperatura, ¿no? Y la otra causa posible es debido al peso del mismo líquido que está aquí, debido a la columna de líquido. Esto significa que debido a su peso, a mayor profundidad va a haber mayor presión. Por eso aquí en este dibujo hice las rayitas de abajo más largas, como para representar que hay más fuerza en el fondo del recipiente que arriba, ¿no? Porque los elementos de líquido que están aquí abajo están cargando a toda la columna de líquido que está arriba. Entonces, siempre los niveles de más abajo van a tener mayor presión que los de arriba debido a ese peso. Entonces ahí diríamos que a mayor profundidad hay mayor presión, que es como el ejemplo que les decía del buzo. Y por supuesto que a mayor densidad debe de haber mayor presión. Habrá más presión en un líquido que tenga mucha densidad que en un líquido como el aceite, que es poco denso, por ejemplo, ¿no? O el alcohol. Entonces vamos a representar esto con ecuaciones. Finalmente, lo que creo yo que es más importante de este tema son estas dos ideas, que a mayor temperatura hay mayor presión y a mayor profundidad y densidad hay mayor presión. Finalmente, a veces uno aprende las ecuaciones y después de un tiempo se olvidan, sobre todo si estudian otra cosa que no tenga nada que ver con física, puede que se olviden, pero en física lo bonito es que uno recuerde estos conceptos, ¿no? Y después de todo, las ecuaciones se crean a partir de los conceptos. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar principalmente con esta. Esta es
la ecuación que la describiría, el hecho de que a mayor temperatura, a mayor presión, es una ecuación de termodinámica que pues la tendríamos que ver ya hasta el tercer parcial, y se llaman ecuaciones de estado, las que nos relacionan presión y temperatura. Y pues esta sí es una ecuación de los temas de ahorita, de las propiedades de los líquidos. Ajá. Entonces, bueno, voy a construir una ecuación que diga que la presión hidrostática va a ser mayor conforme tengamos mayor profundidad y mayor densidad. Entonces, hay dos formas de obtener esta ecuación. Se puede con cálculo integral y se puede a partir de álgebra. Voy a hacer primero esta versión con álgebra. Y normalmente se parte del peso específico. Peso específico y una h, una altura que nos va a dar cuenta de la profundidad. Entonces, aquí el peso específico nos toma en cuenta el peso o la densidad del líquido. Y esta h, que es la altura, bueno, se acostumbra mucho a la letra h por el inglés height, la altura, y esta nos va a tomar en cuenta la profundidad. Voy a poner altura o profundidad. O sea que se puede ver en algún problema con dos enfoques distintos, ¿no? Se puede ver como la profundidad de un líquido o como la altura de la columna de un líquido. Finalmente lo que importa es qué tanto el líquido está cargando los elementos que están hasta abajo o en el punto en el que nosotros queramos determinar la presión. Entonces, ese peso específico sabemos que se define como masa por aceleración de la gravedad entre volumen, o sea, peso entre volumen. Así que voy a sustituir esto de aquí en esta ecuación y me va a quedar presión hidrostática igual a masa por aceleración de la gravedad entre volumen por la altura. Esto está multiplicando a todo esto. Ahora, como la densidad es igual a masa entre volumen, podemos, en lugar de escribir masa entre volumen que está aquí adentro, vamos a escribir solo el símbolo de densidad y nos va a quedar presión hidrostática igual a densidad por altura o por profundidad. Entonces ya construimos tres ecuaciones diferentes para representar o para calcular la presión hidrostática en un fluido. Ya dependiendo del problema en cuestión o de la situación en la que nos enfrentemos, ya sea en un laboratorio, en alguna cuestión práctica, pues podemos calcular la presión hidrostática tal vez conociendo el peso específico, tal vez conociendo la densidad, o tal vez queramos conocer el volumen y tengamos que hacer algunos despejes. Las unidades de la presión hidrostática son las unidades de la presión, es decir, deben ser pascales. Ya al hacer los ejemplos, pues se irán dando cuenta que estas cuentas, estos términos que están aquí, conducen a las unidades de pascales. Entonces esta es la forma algebraica de obtenerlo, y ya hay más problemas, pues uno elige qué ecuación es la que hay que utilizar. Faltaría solamente ver la versión utilizando cálculo, solo porque es interesante. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a derivar una ecuación un poco más general que la anterior, utilizando cálculo. Solo les quiero enseñar esto porque es algo muy bonito hacer la conexión entre lo que estamos viendo en física y lo que están aprendiendo de cálculo también. Entonces,
Supongamos que nosotros en un experimento queremos conocer cómo cambia la presión en un líquido y medimos esa presión a diferentes alturas, a diferentes profundidades. Tenemos así una columna de líquido y vamos midiendo en diferentes alturas y tenemos entonces diferentes medidas para la presión y para la profundidad. Ajá. Y supongamos que hacemos la gráfica de esos valores que encontramos, algo así. Aquí voy a imaginar que es una línea recta. Bueno, no me queda muy bien mi línea recta, pero imaginemos que lo es. Y entonces este valor que encontramos aquí es lo que nosotros hemos definido así como peso específico. Ajá. Entonces, y ahora queremos construir una ecuación que nos represente muchos eventos, no solo nuestro experimento en particular. Entonces, vamos a describir ese cambio de presión respecto a la altura. Bueno, cuando queremos describir cambios de una variable respecto a otra, en matemáticas usamos las derivadas. Ajá, una derivada es eso, el cambio de una variable respecto a otra. En este caso es cómo cambia la presión respecto a la profundidad. Se usa muchísimo en física, puesto que uno siempre estudia cambios de cosas. Por ejemplo, cambio de posición en el tiempo es la velocidad, es una derivada. O cambio de velocidad en el tiempo es perdón, no sé si dije bien velocidad, que es cambio de posición en el tiempo. Ajá. Y la aceleración es cambio de velocidad en el tiempo, también es una derivada. Entonces, en este caso, tenemos el cambio de la presión respecto a la altura o a la profundidad, y resulta que eso es el peso específico, que lo hemos definido como masa por aceleración debido a la gravedad entre volumen, y habíamos dicho que masa entre volumen es la densidad, y nos queda la aceleración de la gravedad ahí, ¿no? Entonces voy a escribir aquí en limpio solo este resultado con este. Y me dice que la derivada de la presión respecto a la altura es igual a la densidad por la aceleración debida a la gravedad. Ajá. Entonces, como este lado es constante, en una gráfica se vería algo así como una línea recta. Si nosotros aquí tuviéramos, en lugar de la densidad, una constante, tuviéramos una función que depende de la profundidad. Ustedes ya han visto también qué son las funciones. O sea, que tuviéramos, por ejemplo, una función que fuera como profundidad al cuadrado, una cosa así. La densidad crecería mucho y sería una gráfica así, una curva como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tengamos aquí, el asunto se puede complicar, pero pues ahorita vamos a suponer que es constante, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la presión atmosférica, esta densidad, conforme nos alejamos de la superficie de la Tierra, va disminuyendo, así que es una función también. Entonces, debemos tratar de resolver esta ecuación. Si queremos conocer la presión, tendríamos que quitar esto que está aquí y pasarlo, por decirlo así, multiplicando, ¿no? Bueno, ese tipo de manejos a los matemáticos no les gusta mucho, pero es como una forma sencilla de entenderlo, creo yo. El pasar los diferenciales así para el otro lado. Ajá. Y ahora ya solo tenemos que resolver esta ecuación. Ajá. Entonces aquí es donde necesitamos una operación contraria para quitar estas diferenciales. Así como cuando algo está dividiendo lo pasamos multiplicando, o cuando algo resta lo pasamos sumando. Necesitamos una ecuación contraria a las diferenciales, y para eso es para lo que se necesita el cálculo integral. La operación contraria de hacer diferenciales es la integral. Entonces lo que hacemos es proponer una integral de los dos lados de la ecuación para que no se afecten, ¿no? Vamos a integrar de los dos lados. Creo que no debí borrar la gráfica. Entonces,
bueno, la integral es como ir sumando muchos pedacitos pequeños, y esos pedacitos son estas diferenciales, por eso es que es la operación contraria. Entonces, en este caso, supongamos que aquí está la altura y aquí la presión, y nosotros vamos a ir sumando muchos pedacitos de esta área que está aquí adentro. Entonces, es necesario que definamos dónde comienza nuestra suma y dónde termina. Entonces aquí vamos a decir, pues comienza en una altura Y1 y termina en una altura Y2. Y hacia arriba podemos decir, comienza en una presión inicial y voy a ir sumando pedacitos también hasta una presión final que solamente le voy a llamar P. Ajá. Entonces voy a seguirle aquí. Aquí esos límites se los vamos a decir aquí. Presión inicial hasta P. Y aquí Y1 y Y2. Y eso lo leemos como que hacemos la integral desde la presión inicial hasta P, hasta un punto final, de esto que está aquí, de esta diferencial. Y hacemos la integral también desde Y1 hasta el punto Y2. Ajá. Y ya solo resolvemos. Estos pueden quedar aquí afuera porque dijimos que eran constantes, que no dependen para nada de la altura, y los podemos sacar como si fuera un número. Ajá. Esta es la integral más sencilla del mundo porque solo es la integral de una diferencial, es directamente la operación contraria. Así que el resultado es simplemente la misma variable. Es como decir que le sumamos 2 y le restamos 2 y nos queda lo mismo porque es la operación contraria. Y aquí ponemos una barrita y decimos desde a dónde fue nuestra integral, que fue desde el punto P0 al punto P. Este es el resultado de esto, y luego tenemos densidad por gravedad, y el resultado de esto es otra vez solamente h, solamente la altura, porque estamos haciendo justo la operación contraria. ¿Ah? Hay integrales mucho más complicadas que ustedes van a ver en su curso de cálculo. Aquí estamos viendo la más fácil del mundo. Y esta va desde Y1 hasta Y2 le llamamos. Ajá. Entonces, bueno, esto se resuelve solamente haciendo una resta. En este caso, que le decimos diferenciales exactas, solamente evaluamos P en este punto, que también le llamamos P, menos esta P evaluada en este otro punto, que sería P0, igual a densidad por gravedad. Y aquí evaluamos H en este punto, sería directamente Y2. Y evaluamos H en este otro punto, que sería directamente Y1. ¿Ah? Y ahora esta P subíndice 0 que me quedó aquí restando, la voy a pasar sumando al otro lado, solamente para que nos quede la presión en un término único de este lado. Entonces me queda P0 más densidad por gravedad Y2 menos Y1. Ajá. Entonces esta es finalmente nuestra ecuación. Si se fijan, encontramos casi lo mismo que con álgebra, solo un poquito más elegante. Aquí, esto es lo mismo que habíamos encontrado en álgebra: presión, densidad y alturas. Lo único, bueno, extra que tenemos aquí es que podemos evaluar un cambio de alturas. En sí lo que estaría diciendo es el cambio de presión de un punto a otro en la columna de líquido. Ajá. Entonces, esto que está aquí es el término que ya conocíamos, que nos dice que la presión es mayor si la densidad es mayor y si la diferencia de alturas es mayor. Ajá. Y este término que está aquí es extra, no lo teníamos en la ecuación anterior. Y este término es una presión que depende de la temperatura, que es lo que les decía que tendríamos que utilizar una ecuación de termodinámica para encontrar ¿no? Entonces, donde sea que nosotros midamos, independientemente de la altura, vamos a tener ya una presión inicial debido a la temperatura del líquido.
Ajá. Bueno, esto solo lo vi para que vieran ustedes una aplicación de lo que están viendo en cálculo integral. Pues los ejemplos que vamos a ver son solamente con este término, no nos vamos a meter con esto, pero pues es como interesante que vean cómo utilizando el cálculo puede uno llegar a construir estas ecuaciones e incluso un poco más generales, ¿no? Entonces, pues solamente que recuerden eso, ¿no? Que sirven de algo las integrales y pues uno de sus usos, tienen dos usos principales, ¿no? Este punto de vista de ir sumando pedacitos es un punto de vista geométrico y el otro uso de las integrales es este punto de vista de resolver una ecuación en donde haya derivadas, que es como verlo como una operación contraria a las derivadas. Entonces, son dos usos que tienen las integrales. Y hasta ahí termina esta parte. Espero que no se les haya hecho muy bromoso ver integrales aquí. Ya estaremos haciendo ejemplos muy sencillos.